¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. La asambleísta Elizabeth Cabezas se encamina a ser la nueva presidenta del Legislativo. Alianza País ratificó el apoyo. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Gisela, amigos, muy buenas tardes. Según los oficialistas, Cabezas ya tiene los votos que incluyen a otras bancadas. Empezamos con este tema en directo desde la Asamblea Nacional. Andrea Samaniego se encuentra en ese lugar. Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás? Danos detalles. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, Alianza País oficializó la candidatura de Elizabeth Cabezas a la presidencia de la Asamblea Nacional. Llegaron a un acuerdo tras una primera reunión que causó malestar al interior de la bancada legislativa. Ahora la promesa es la reorganización de la Asamblea Nacional. Sin embargo, hay otros bloques legislativos que están preocupados por cuál será la vía jurídica que escoja la Asamblea Nacional para elegir a su presidente. Nosotros les hemos preparado el siguiente video. Veamos. Elizabeth Cabezas es su única opción, así dicen los morenistas después de llegar a un acuerdo internamente, por lo que emocionarán su nombre este miércoles. Es un momento para la mujer ecuatoriana, es un momento para esa mujer militante, luchadora, y por eso nuestra candidata es Elizabeth Cabezas. Para Alianza País es darle cumplimiento al artículo 18 de la Ley de la Función Legislativa, que tiene que ver con buscar un reemplazo al presidente cesado de sus funciones. Dicen que Cabezas tiene la capacidad, por eso ya cuenta con los 69 votos. Está la predisposición del respeto que ha manifestado el Partido Social Cristiano, de haber dicho de que van a respetar el bloque mayoritario del movimiento. Entiendo que también el bloque BIN también está en esta misma línea. También hay la posibilidad de algunos independientes. Uno de los ofrecimientos es la reestructura de la Asamblea Nacional. Y en lo posterior, nuestra compañera presidenta articulará con las demás bancadas, con las diferentes comisiones, la posibilidad de reestructura. Si es que esto no se da, indudablemente nosotros estamos también conversando con otros bloques, y si es que ven en mi persona tengo la capacidad y la posibilidad de hacerlo, indudablemente que lo podría hacer. Pero quien esté al frente de la presidencia, dicen, debe cumplir con la agenda programática que necesita la Asamblea. Que vaya de la mano, como prioridad lo que resolvimos ayer: ley de comunicación de entrada, leyes en materia de recuperación económica. Pero no a todos convence a Elizabeth Cabezas. No votaré por ningún correísta, ni de hoy ni de ayer. Mientras los correístas están preocupados por la vía jurídica, pues dicen que el artículo 121 de la Constitución es claro y debe existir sucesión. Le correspondería a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. En el momento que hay una duda, prevalece la Constitución. Ahí no hay vuelta que darle. Si no se soluciona la vía jurídica, los correístas ya tienen el nombre de Carlos Berman para nominarlo. Y bueno, será este miércoles al mediodía cuando la Asamblea Nacional tome una decisión y se conozca el nuevo presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Durante esta mañana también los miembros de la Comisión de Educación, a través de una rueda de prensa, presentaron y solicitaron la renuncia de Augusto Espinosa como presidente de esta mesa legislativa. Dicen que lo hacen sin condicionamientos para seguir con el trámite de algunas leyes, como la Ley Orgánica de Educación Superior y la Ley Intercultural. No únicamente por carecer de legitimidad, sino además por su permanente manejo inapropiado e irresponsable de la comisión como presidente. Y además, el día de hoy la Asamblea Nacional concluyó el primer debate sobre la Ley de Participación Ciudadana y Control Social respecto a la pregunta número 3, que busca el mecanismo para la elección de los nuevos vocales de este Consejo. Nosotros le ampliaremos esta información en nuestro noticiero estelar. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Andrea. Los miembros del Consejo de Participación Transitorio serán recibidos esta tarde por el presidente Lenín Moreno para, entre otros temas, concretar el pedido de colaboración de Naciones Unidas para la evaluación de las autoridades. El Consejo aprobó su reglamento y nombró a un funcionario. Prometo. Si así lo hace, la patria le agradecerá para siempre. Caso contrario, la patria le demandará también. Muchas gracias. María de Lourdes Arboleda se sumó desde hoy al trabajo del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, al ser designada por una terna enviada por el Ejecutivo para desempeñarse como secretaria técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Fue designada por unanimidad. 4:45 minutos nos recibirá el señor presidente de la República
de acuerdo con una solicitud que le formuláramos para que se nos reciba en su despacho. Allí se concretará el pedido de apoyo a Naciones Unidas para elaborar los parámetros de evaluación de las autoridades. Bueno, hemos trabajado, la verdad, intensamente todos estos días para tratar de tener un primer producto y ponerlo a consideración del Pleno en esta semana. Bueno, vamos a ver cada autoridad y lógicamente los parámetros van a ser muy objetivos y van a permitir que hagamos una evaluación rápida, justa y que permita el proceso, que nos permite el mandato. Mientras avanza la revisión de los reglamentos para el nombramiento de autoridades de control. De 7 a 10 días pudiera estar la reglamentación de los concursos listos. ¿Para qué tipo de autoridades? Porque unas son por terna, otras son por concurso. Yo le diría, y esto es un criterio personal, que en la reglamentación de las ternas no hay mucho que corregir, pero en los concursos puede haber criterios, plazos que deberían cambiarse. Previamente y también por unanimidad aprobaron el reglamento de funcionamiento del Pleno del Consejo de Participación y en la próxima sesión empezarán a nombrar a los representantes internacionales y delegaciones provinciales del Consejo de Participación Transitorio. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La asambleísta social cristiana Cristina Reyes denunció ante el Consejo de la Judicatura a la fiscal subrogante Tania Moreno por infracción gravísima y negligencia y pide que se le investigue como paso previo a su destitución. Según Reyes, Moreno debe responder por las denuncias del fiscal general Carlos Vaca, quien le involucró en un supuesto complot con el expresidente de la Asamblea, José Serrano, para chantajearlo con un informe de Contraloría sobre cobros de dinero de gastos reservados. Agrega la denuncia que Moreno ha hecho uso personal y político del caso conocido como pases policiales. No ha tenido la probidad, la imparcialidad, la objetividad en todas las causas que ella ha llevado, específicamente las vinculadas con toda esta trama que el país conoce, entre los personajes que figuran en aquel audio que se hizo público. La doctora Tania Moreno debe ser destituida. En el audio se habla de una amiga. Ella ha negado ser la amiga. A la señora se la vincula estrechamente en la investigación que llevó adelante en el conocido caso Estrella Dorada o pases policiales. En otro tema, inició el proceso Oil and Gas 2018, una actividad con la que el gobierno busca una inversión privada de $800 millones en 5 áreas operadas por la estatal Petroamazonas. Según el ministro de Hidrocarburos, con ello se busca generar una mayor producción petrolera en el país. El Ecuador cuenta con una producción de 515.000 barriles diarios de petróleo, es decir, 5.000 barriles por debajo de la meta establecida por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Así lo dio a conocer el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, en medio del lanzamiento del nuevo proceso de licitación Oil and Gas 2018, una actividad que busca incrementar la producción. Nosotros tenemos que priorizar los fondos asignados a Petroamazonas. Nuestro enfoque hoy por hoy va a ser, aparte de los campos que se hace el manejo de operaciones normales, Sacha y el ITT. Cuyabeno, Sanzaguari, Oso, Yuralpa, Blanca Vinita y Amistad son los campos contemplados dentro de este proceso, cuya inversión estimada bordea los $800 millones. Campos de crudo de 24 grados API. El total que nosotros estimamos de producción acumulada en 10 años es alrededor de unos 60-70 millones de todos los campos. Los contratos tendrán una vigencia de 10 años bajo una modalidad de servicios específicos. Las tarifas habrá que ver qué proponen las empresas basado en el estudio económico que ellos hagan de cada uno de los campos. Se anunció además una solicitud para que el presidente emita un decreto que regule el valor de venta de gas natural. Tenemos precios de gas licuado, que esos están regulados, pero no hay legislación para el gas que sale directamente natural de los pozos. Se estima que en julio se pueda firmar con las empresas interesadas, con cuya inversión se espera llegar a una producción de 25.000 barriles diarios en cada área. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Lograr que en los próximos 5 años existan $15.000 millones en inversión extranjera directa en el país es la meta del gobierno. Así lo dijo el ministro de Comercio Exterior, mientras que la titular de Economía cree que las empresas públicas deben aportar mayores réditos.
María Elsa Viteri retoma las riendas financieras del país tras 8 años alejada de la función pública. Su primera semana al frente de esta cartera de Estado la ha dedicado en ponerse al tanto de las cifras económicas a nivel nacional. Se ha reunido con el Frente Económico, pero también con el productivo. Asegura que en su periodo sí habrá transparencia al comunicar la real situación financiera del país. Para definir el monto exacto de la deuda y las acciones a emprender, pide tiempo. Es apenas una semana y yo lo que sí quisiera es que respetemos un poquito ese límite de tiempo para poder dar cifras exactas y demás, inclusive instrumentos precisos que se vayan a utilizar. Viteri está de acuerdo con la auditoría que se emprende en la adquisición de deuda que se hizo en el gobierno anterior, gobierno del que formó parte en los primeros años y donde jugó un papel protagónico cuando el país decidió declararse en mora técnica y no pagar así una parte de la deuda externa. La ministra aclara. Yo jamás, y ahí sí, déjeme decirle que jamás he estado involucrada en beneficiar a ningún gobierno y a ninguna persona con el manejo de la deuda. En este momento tenemos muchas ofertas para hacer una nueva posición de esa deuda a precios y a intereses mucho más bajos de lo que usted menciona. Ahora el objetivo, dice, es dejar de depender de nuevo endeudamiento. Para ello sostiene, sin dar detalles, que los impuestos existentes deben hacerse más eficientes. No se refirió a disminuir el cuestionado gasto público, pero sí a hacerlo más productivo. Aquí señaló el rol de las empresas públicas. Las empresas públicas no deberían ser encaminados de la perspectiva de que el presupuesto general del Estado sea el que aporte a las empresas, sino al contrario, que sean las empresas las que generen para el presupuesto general del Estado. Destacó la importancia de la inversión extranjera en el país, asunto sobre el que el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, también hizo referencia. Las expectativas son altas. Lo que estamos apuntando como gobierno nacional es 15.000 millones de dólares que vengan como inversión extranjera directa para los próximos 5 años. Campana además anunció que tras su visita a Qatar se ha conseguido un crédito con el Fondo Nacional de Abu Dhabi por 600 millones de dólares, que podrán ser financiados hasta 20 años con tasas negociables entre el 2 y el 4%, que servirá, dijo, para la ejecución del plan gubernamental Casa para Todos. La noticia será puesta a consideración del Ministerio de Finanzas. Carlos Acoto, 24 horas. Más de 1.700 millones de dólares del presupuesto general del Estado de este año destina el gobierno para subsidiar los combustibles. Un analista dice que es posible la eliminación gradual de estas ayudas estatales. Ya conocemos que este año el gobierno destinó 3.407 millones de dólares para mantener los subsidios y que de ese total la mayor parte se lleva la importación de combustibles. Para ser más precisos, hablamos de 1.707 millones de dólares. De esa cifra, el monto más alto corresponde al diésel, aproximadamente 1.000 millones. Para el experto económico Alberto Acosta, es tiempo ya de focalizar el subsidio, sin miedo. Se piensa que la alternativa es todo o nada, y no es así. En el tema de subsidio hay que estar conscientes que hay grupos de la población que requieren de los subsidios. Según el Ministerio de Hidrocarburos, hasta el 2021, con la política actual, el subsidio al combustible representará más de 4.000 millones de dólares. Los principales sectores beneficiados, la pesca artesanal, el transporte público y de carga. Que si logramos racionalizar los subsidios en el país, la presión sobre los ciudadanos va a ser menor. La presión menor para subir los aranceles, la presión para subir los impuestos. Quienes también piden una revisión al valor de los combustibles son los distribuidores. Aseguran que por 15 años el margen de comercialización ha sido el mismo, mientras que la inflación y los costos de operación han aumentado. Por lo menos en todos los productos devuelvan el margen del 18%. Reconocen que no pueden paralizar el servicio de distribución, pero analizan medidas ante la falta de atención. Hay un malestar y se están pronunciando, quieren hacer protestas, quieren hacer plantones. Ya es iniciativa de los distribuidores. Mientras que en Ecuador un galón de extra está en 1.48 centavos, en Colombia se lo vende a $2.57 y en Perú a 3.40. El precio del galón de súper varía y puede llegar hasta los $2.40 y el diésel a $1.37. Es decir, se paga menos de 30 centavos por cada litro. En Ecuador un carro promedio se tanquea con $15, en Colombia con 30 y en Perú con 40. Joana Ramos, 24 horas.
Seguimos informando en 24 horas. El presidente Lenín Moreno se quejó de la falta de celeridad en el envío de repuestos para el avión presidencial, que tuvo que hacer una escala no programada. Lo dijo en el Gabinete Social de Hábitats y Seguridad que se desarrolló en Palacio. Fausto Yepes nos informa. Una vez que el presidente Lenín Moreno retomó sus actividades aquí en el Palacio de Carondelet en reunión con el gabinete sectorial del área social, se refirió a su vuelo de retorno desde Santiago de Chile el pasado día domingo, cuando tuvo que realizar una escala no programada en el puerto de Antofagasta, en el norte de Chile, por haberse detectado una falta de presión en los neumáticos del avión presidencial. El presidente Lenín Moreno se mostró molesto porque quienes estaban a cargo de resolver este problema se habrían demorado más de 26 horas en resolverlo. Esto fue lo que dijo al inicio de su reunión con el gabinete sectorial. Tuvimos la alerta de un desperfecto. Tuvimos que regresarnos a la ciudad de Antofagasta y esperar a que las yachtas lleguen. Se demoraron más de un día en llegar. Eso, a la persona que corresponda, vamos a tener que, al ministro que corresponda, vamos a tener que pedirle que por favor ponga un poco más de atención. Se demoraron exactamente, creo que 26 horas en llegar las llantas desde el Ecuador. Supuestamente estaban listas acá, no veo por qué se demoraron tanto tiempo y me dejaron en la ciudad de Antofagasta. Bueno, la gente muy amable, muy cordial, el comandante de la base también extremadamente cordial, pero no es la forma como deben salir las cosas. Y mientras el presidente Lenín Moreno se reúne con los ministros del área social acá en el Palacio de Carondelet, también estuvo presente el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, quien abordamos sobre el tema de la minería en el noroccidente de la provincia. Gustavo Baroja asegura que está opuesto totalmente a cualquier tipo de adjudicación de concesiones mineras en la zona del noroccidente. Confirmó que para esta tarde habrá una reunión con las autoridades del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Minas. Sin embargo, dicen que abogarán para que se suspendan la entrega y adjudicación de concesiones mineras, principalmente refiriéndose a los 4 bloques que habían sido concesionados de más de 14.000 hectáreas en el sector de San Miguel de los Bancos. Esto fue lo que dijo Gustavo Baroja. Nosotros solicitamos que se pare el proceso, hasta que veamos realmente la no afectación que mencionaba el ministerio, porque nosotros sí vemos en la práctica que hay afectación porque se puede, en este caso, contaminar el río Blanco con los afluentes que se contaminarían de la zona. Y obviamente cuando hablamos del río Blanco y el río Mulaute estamos afectando al consumo de agua del noroccidente de la provincia de Pichincha y también de Santo Domingo. Por eso nos opusimos férreamente a esta adjudicación, que adicionalmente no hubo consulta ni a los niveles de gobierno de la zona ni a la ciudadanía. Esto se debe hacer con información, con socialización. Seguramente para las próximas horas tendremos ya noticias respecto de estas resoluciones que adopten entre el Ministerio de Minas, la Prefectura de Pichincha y el Ministerio del Ambiente, a propósito de las concesiones que habrían sido entregadas de último momento, según el propio presidente de la República, Lenín Moreno, lo había denunciado semanas atrás. Y el presidente de la República designó a Juan Sebastián Roldán como su secretario particular. Roldán cumplirá las funciones de portavoz en nombre del primer mandatario y tendrá rango de ministro de Estado. Juan Sebastián Roldán fue subsecretario de Gobierno y secretario de Transparencia en el gobierno anterior. Inició su vida política en el movimiento Ruptura de los 25. En otros temas, la feria de Durán salió a subasta pública y fue vendida esta mañana por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. El recinto ferial, ubicado en la provincia del Guayas, fue adquirido por empresarios de la India a un costo de $9.800.000. El dinero se destinará en su totalidad al programa gubernamental Casa para Todos. De esta manera damos cumplimiento al decreto presidencial y en los próximos meses estaremos o seguiremos vendiendo más bienes hasta llegar a la meta de $107 millones. Esperamos que esto se pueda cumplir hasta el mes de agosto de este año. En esta oportunidad, como he indicado, es la feria de Durán, que es la de mayor costo, y adicionalmente hemos vendido terrenos, hemos vendido propiedades de ese tipo básicamente. Extrabajadores de Gamavisión denuncian haber sido liquidados bajo la Ley Orgánica del Servicio Público, pese a que en reiteradas ocasiones las autoridades han aclarado que el canal es una empresa privada.
Gama TV es una empresa privada. Así lo han dicho en más de una ocasión autoridades. Y lo especificaba incluso quien hasta hace aproximadamente 20 días estuvo enfrente de los medios públicos. Así respondía Andrés Michelena al ser cuestionado sobre si algún trabajador de Gama TV ha sido liquidado bajo la ley de servicio público. ¿Está haciendo bajo la LOCET o sí? No, es de una empresa privada. Sin embargo, Javier Ortega, junto a estos documentos, muestra lo contrario. Al renunciar, le dicen que no tendrá derecho a liquidación. La respuesta que me da Gama con el último gerente que estuvo como 2 meses, 3 meses, fue que yo era un empleado público. Delia era jefa de producción y fue removida de su cargo. Algo que de ser Gama TV, una empresa privada, como han dicho lo es, sería despido introspectivo. Pero en su caso, también se usó la LOCEP. Lo que me supo indicar Recursos Humanos del canal fue que obviamente los empleados que son removidos como servidores públicos no tienen derecho a indemnización de ningún tipo. Desde el Ministerio de Trabajo dicen que ellos no han recibido ninguna acción que establezca que Gama es un medio público. Por el contrario, siguen siendo parte del registro de la Superintendencia de Compañías como personas jurídicas de derecho privado. No podrían estar regulados bajo la LOCEP, tendrían que estar regulados bajo el Código del Trabajo. Las personas que han sido liquidadas de Gama TV bajo la LOCEP han ocupado cargos gerenciales o de jefaturas departamentales. En las notificaciones que han recibido se argumenta la decisión de ser tratados como servidores públicos en el artículo 326 de la Constitución, que dice lo siguiente: en las instituciones del Estado y las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Esto pese a que Michelena también aseguró que Gama TV jamás ha recibido recursos públicos. No, Gamavisión no recibe ningún recurso público. Gamavisión es una empresa privada cuyo accionista mayoritario es un medio público, que es muy distinto. Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que en estos casos puntuales ellos no pueden intervenir. La discusión, finalmente, queda en manos de los jueces del área laboral. Dayana Monroy, 24 horas.